Meta Reddit, la historia de hoy es... Mi única dama de honor desapareció en mi boda, se escapó con el primo drogadicto de mi esposo, y ahora quiere que la represente gratis. Para darles un poco de contexto, la semana pasada fue mi boda. En lo que debería haber sido mi día especial, mi hermana menor, quien era mi dama de honor, decidió tener su propia boda en lugar de estar presente en la mía. Mi hermana Michelle tiene 24 años y yo 27, y nuestra relación siempre ha sido complicada. Cuando nos llevamos bien, todo es maravilloso, pero cuando peleamos, las cosas se ponen muy intensas. A pesar de todo, siempre nos hemos querido, y creo que por eso hemos logrado mantener una relación a lo largo de los años a pesar de nuestros constantes desacuerdos. Mirando hacia atrás, reconozco que nuestra dinámica no era muy saludable, pero así son las cosas. Incluso después de mudarnos de casa de nuestros padres, nos esforzamos por mantenernos presentes en la vida de la otra, aunque a veces nos sacábamos de quicio mutuamente. En mi opinión, nuestros conflictos surgían principalmente porque somos personas muy diferentes. Michelle siempre ha tenido un espíritu rebelde, mientras que yo soy todo lo contrario. Me gusta ser organizada, planear todo con anticipación y ser responsable, características que ella no comparte. A pesar de nuestras diferencias, cuando mis padres sugirieron que la hiciera mi dama de honor para fortalecer nuestro vínculo, accedí después de que me convencieran. He estado con mi ahora esposo durante 4 años, y nos comprometimos a principios de este año. Inicialmente, no quería tener damas de honor en absoluto, principalmente porque no tengo muchas amigas cercanas. Es una decisión personal, y además no soy muy buena manteniendo el contacto. No es que no tenga amigas, es solo que las que tengo no son lo suficientemente cercanas como para ser damas de honor. Por eso, al principio, pensé en no tener ninguna. Mi esposo estuvo de acuerdo, ya que queríamos una boda pequeña e íntima. ¿Qué me hizo cambiar de opinión cuando mis padres sugirieron que Michelle fuera mi dama de honor? Después de que insistieron en que sería una buena idea, finalmente me convencieron. Cuando se lo propuse, ella aceptó inmediatamente. No tenía otras damas de honor, pero pensé que Michelle sería suficiente. Los meses de preparación para la boda fueron realmente agradables, y mi relación con Michelle iba muy bien. Nunca me hubiera imaginado lo que haría el día de mi boda. En mi día especial, decidió agradecerme por hacer la dama de honor desapareciendo y reapareciendo por la noche, después de que todo había terminado, con su nuevo esposo. Y resulta que su flamante esposo era Josh, el inquietante primo de mi esposo de 36 años, quien ya se había divorciado 2 veces. No lo llamo inquietante solo porque estuviera coqueteando con Michelle durante los días previos a la boda, lo cual ya era bastante incómodo considerando que ella es 12 años menor que él, y su divorcio más reciente ni siquiera tenía un mes de finalizado. Lo llamo inquietante porque tiene un historial de hacer que las mujeres se sientan incómodas, según lo que mi esposo me ha contado. Para aclarar, Josh no había sido invitado a la boda porque mi esposo no tiene una buena relación con él, y realmente nadie en la familia lo aprecia excepto sus padres. Pero cometimos el error de invitar a sus padres, y 2 semanas antes de mi boda, organizamos un brunch informal solo para nuestras familias. Por alguna razón, los padres de Josh, el hermano mayor de mi suegro y su esposa, decidieron traerlo. Así fue como él y Michelle se conocieron por primera vez, ya que tuvimos que aceptar la situación aunque no lo habíamos invitado específicamente. No queríamos arruinar el ambiente del día iniciando una discusión, y mientras no molestara a nadie, decidimos no echarlo. Ese día noté que Michelle pasó todo el tiempo sentada junto a Josh, y había cierto coqueteo entre ellos. No me sentía cómoda con eso porque sabía qué tipo de persona era Josh, y no me gustaba que se acercara a mi hermana, pero pensé que era solo cosa de un día y no dije nada. Tampoco lo mencioné después con ella porque estaba muy ocupada con los preparativos de la boda, y además no creí que valiera la pena ya que no pensé que se convertiría en algo serio. Pensé que no volveríamos a ver a Josh porque después del brunch, mi suegro había hablado con su hermano y le había explicado que si bien no habíamos dicho nada sobre que trajeran a Josh ese día, esperábamos que no asistiera a la boda ya que no había sido invitado. Mi esposo y yo solo queríamos que estuvieran presentes nuestros amigos cercanos y familiares. Como Josh no era particularmente cercano a mi esposo, no esperábamos que apareciera, y por lo que sé, sus padres no estaban contentos con esto, pero acordaron respetar nuestros deseos. Siendo honesta, después del brunch, ni siquiera queríamos que sus padres asistieran a la boda, pero no queríamos crear problemas, así que no dijimos nada más. Lo que nadie sabía era que Michelle y Josh habían intercambiado números y habían estado mensajeándose todos los días desde que se conocieron en el brunch. Ella no me lo había contado porque yo estaba muy ocupada con los preparativos de la boda, y yo no había preguntado porque realmente no pensé que estuviera pasando algo. Si ella me lo hubiera mencionado en algún momento,
Definitivamente le habría advertido que Josh no era el tipo adecuado para ella, y le habría contado sobre él, así que realmente no veo cómo es mi culpa que se dejara llevar mientras hablaba con él, y que él la convenciera de abandonar mi boda para casarse. 5 días antes de mi boda, Josh había solicitado una licencia de matrimonio y comenzó a convencerla. Para la noche anterior a mi boda, ella estaba completamente decidida. Él pensó que sería algo memorable que ambas hermanas se casaran el mismo día, y mi hermana fue lo suficientemente ingenua como para creer esa tontería. La noche antes de mi boda, Michelle literalmente se escapó a medianoche para encontrarse con Josh, y nadie lo supo hasta que consultamos con el personal del hotel, quienes confirmaron que había hecho el check-out la noche anterior. Antes de eso, estaba muy preocupada porque no podíamos encontrarla en la mañana de la boda, su habitación estaba vacía y no respondía a ninguno de nuestros mensajes o llamadas. Sin embargo, después de hablar con el personal y confirmar que se había ido, decidí seguir adelante con mi boda porque era evidente que me estaban ignorando, y obviamente yo no era su prioridad ese día. Ella había ignorado por completo nuestra relación, y decidí continuar con la boda sin ella. Estaba algo molesta al respecto, pero afortunadamente mi esposo y mis padres me animaron, y para cuando todo había terminado, casi me había olvidado de Michelle. Cuando finalmente regresó por la noche con Josh y explicó todo, perdí completamente la paciencia con ella, y le dije que no quería saber nada más de ella, porque debido a su comportamiento irresponsable, mi boda casi se arruina. Ella incluso tuvo el descaro de actuar como si yo estuviera exagerando, porque aparentemente esperaba que yo estuviera feliz de que ella hubiera encontrado al amor de su vida, y ahora estuviera casada. Para ser honesta, las únicas personas que estaban contentas con ese matrimonio eran Michelle, Josh y los padres de Josh. Era bastante malo que hubieran decidido casarse el mismo día que yo y me hubieran ignorado. Era peor que Michelle y Josh, e incluso sus padres, esperaran que estuviéramos felices por ellos. Tuvimos una fuerte discusión verbal esa noche, después de la cual todos se fueron de la boda enojados, y no habíamos estado en contacto con ellos desde entonces, lo cual me parecía perfectamente bien, si soy sincera. Ha pasado una semana desde que ambas nos casamos, y mientras ha sido una semana maravillosa para mí y mi esposo, no puedo decir lo mismo de Michelle, porque anoche apareció en mi casa porque era miserable con Josh. Aparentemente, él no era el tipo de persona que ella pensaba que iba a ser, y la semana pasada había sido lo suficientemente mala como para que se diera cuenta. Aunque había sido muy encantador durante las últimas 2 semanas, cuando estaba tratando de convencerla de que se casara con él, no le había contado nada sobre su pasado. Ella no tenía idea de que él ya se había casado 2 veces antes, y ni siquiera sabía que él era 12 años mayor que ella. Había mentido sobre su edad mientras hablaba con ella, y ella pensaba que estaba a principios de los 30. También ayudó que Josh tiene buena apariencia, no puedo negarlo. Así que ella le creyó, pero un par de días después de su matrimonio, él comenzó a contarle todo, y ella también empezó a descubrir que había estado mintiendo sobre su situación económica. Él la había invitado a reunirse con él algunas veces mientras hablaban, y ella pensó que era realmente rico porque la había estado llevando a una de las casas de sus amigos para conocerla, solo para impresionarla. Pero después de que se casaron, ella se había mudado a su apartamento, que era muy pequeño y ni siquiera estaba en un buen vecindario. Y lo peor de todo era que ella había descubierto que él había estado drogado todo el tiempo. No estoy bromeando, había estado drogado cuando comenzó a coquetear con ella en el brunch. Había estado drogado cuando solicitó la licencia de matrimonio, había estado drogado cuando le pidió que se casara con él, y comenzó a convencerla de saltarse la boda, e incluso mientras se estaban casando, había estado más drogado que nunca. Ella se había enterado de todo esto recientemente después de la boda, e incluso entonces había tratado de hacer que funcionara durante una semana, pero simplemente no podía aceptar esta nueva versión de él. Él ni siquiera estaba dispuesto a dejarla ir porque afirmaba que estaba enamorado de ella, y sabía que había encontrado a su alma gemela, por lo que la había convencido de casarse con él. Y creía que ahora que finalmente estaba con él, podría dar un giro a su vida, y todo lo que ella tenía que hacer era permanecer a su lado para siempre. Pero lejos de para siempre, Michelle ni siquiera estaba dispuesta a quedarse con él otra semana. Había empacado todas sus cosas mientras él tomaba su siesta después de drogarse, para no tener que lidiar con su drama. Cada vez que ella había amenazado con dejarlo e irse, él había comenzado a lloriquear y actuar como un bebé, y ella no podía alejarse de él después de eso porque él comenzaba a rogarle que se quedara, y era realmente patético. Michelle había estado llorando mientras me contaba todo esto, y realmente sentí lástima por ella porque estoy segura de que no pudo haber sido fácil descubrir todas estas cosas. Pero de nuevo, solo lo había conocido durante 2 semanas, y había sido bastante imprudente de su parte casarse con él con tan poca información. Si ella hubiera hablado con cualquiera de nosotros sobre esto,
Mi esposo y yo la habríamos advertido, pero ella eligió mantenerlo en secreto por alguna razón. Después de contarnos todo, me dijo que necesitaba mi ayuda, porque quería salir de la situación de cualquier manera. Dijo que necesitaba urgentemente un abogado de divorcios, y que también quería que la ayudara porque quería demandarlo por daños. Debido a todo el estrés emocional que le había causado con sus mentiras y manipulación, y como yo soy abogada, podía entender por qué había venido a mí, pero le dije que de ninguna manera iba a tomar este caso. No era solo por razones personales, también era porque pensaba que era en parte su propia culpa. Además, el estrés emocional siempre es realmente difícil de probar en la corte, y no tenía tiempo para lidiar con su drama. Tengo clientes con problemas reales y demandas que atender. Le dije que lo más que podía hacer por ella era ponerla en contacto con un buen abogado de divorcios, y tal vez podrían conseguir una anulación, pero aparte de eso, no me iba a involucrar en este lío. También le dije que si me hubiera hablado sobre Josh y su relación con él, la habría advertido sobre él, pero en este punto pensaba que era su propia culpa por apresurarse a un matrimonio tan rápidamente. En ese momento, supongo que se dio cuenta de que mi esposo y yo sabíamos que Josh no era una buena persona, y entonces de repente comenzó a voltear la situación contra nosotros. Me dijo que si yo sabía desde el principio que Josh no era el tipo de chico adecuado, debería haberle dicho algo al respecto el día que la vi coqueteando con él por primera vez cuando se conocieron en el brunch en mi casa. Y de repente era mi culpa que esto hubiera sucedido. Comenzó a gritarme, diciendo que si yo sabía sobre Josh y el tipo de persona que era, entonces debería haberla advertido y no dejar que esto avanzara. Me pareció realmente sorprendente porque, como dije, no tenía idea de que ella planeaba llegar tan lejos con él. Pensé que solo estaban teniendo un pequeño coqueteo en el brunch, pero después de eso, asumí que habría terminado con él. Además, incluso si no la hubiera advertido, ella debería haber tenido el sentido común de saber que no debería casarse con alguien que apenas conocía desde hacía 2 semanas. No sabía nada sobre él, y aún así siguió adelante. Creo que eso es básicamente su culpa, no mía. Así que terminamos en una discusión muy desagradable, y ella comenzó a acusarme de no advertirle a propósito porque quería molestarla. Era simplemente ridículo y absurdo, y traté de explicarle que este no era el caso en absoluto, pero ella simplemente no estaba dispuesta al escucharme. Siguió gritándome, y después de un tiempo comenzó a decirme que ahora yo tenía la obligación de ayudarla con el proceso legal de forma gratuita. Y que tenía que asegurarme de que no solo terminara ese matrimonio, sino que también lograra demandarlo por daños. Esperaba que la ayudara porque pensaba que todo esto era mi culpa por no advertirle en primer lugar cuando los vi coqueteando ese día. Seguimos discutiendo en círculos durante un rato, pero después de eso, me cansé mucho de hablar con ella, así que le pedí que se fuera. Y cuando se negó, comencé a amenazar con llamar a la policía y fue entonces cuando finalmente se fue. Pero incluso después de eso, no ha dejado de molestarme y durante todo el día de hoy, ha estado tratando de llamarme y enviarme mensajes. La he bloqueado, pero está usando un teléfono desechable, y creando múltiples cuentas para hablar conmigo y simplemente no sé cómo quitármela de encima. Mis padres tampoco están de mi lado en esta situación porque también piensan que debería ayudarla porque es familia. Y según ellos, el hecho de que la esté haciendo responsable es culpar a la víctima. No creo que sea lo mismo. Creo que solo estoy señalando su falta de juicio, y ella no es víctima de nada más que de sus propias decisiones apresuradas. En fin, solo quiero saber si soy la mala por no advertir a mi hermana sobre el inquietante primo de mi esposo, y no ayudarla con su demanda. Actualización 1. Han pasado 3 días desde que mi hermana me visitó, y desde entonces no ha parado de agotar mi paciencia. No entiendo por qué cree que tiene derecho a recibir mis servicios legales gratis, pero decidí ir a casa de mis padres hoy para dejarle muy claro que no iba a ayudarla bajo ninguna circunstancia. Estaba segura de que después de irse el otro día, se había ido a vivir con nuestros padres. Según lo que me había contado, había terminado el contrato de su apartamento justo después de casarse, y no podía regresar allí, porque había tenido una fuerte discusión con su arrendador al negarse a pagar el resto del alquiler del mes. El arrendador la dejó ir pero la puso en una lista negra, así que no podía volver, y obviamente no había forma de que regresara con Josh. El único lugar que le quedaba era la casa de nuestros padres, y efectivamente allí la encontré cuando los visité hoy después del trabajo. De hecho, ella fue quien abrió la puerta y tan pronto como me vio, me la cerró en la cara. Esperé pacientemente afuera hasta que alguien volviera a abrir, y entonces mi madre me dejó entrar. Cuando finalmente entré, Michelle ya no estaba a la vista, y mis padres me dijeron que se había encerrado en su habitación porque no quería verme. Me pareció muy extraño que no quisiera verme pero aún así esperara mi ayuda. Les conté a mis padres sobre cómo ella me había estado acosando sin parar,
y que necesitaba que pusieran fin a esto. Me dijeron algo sorprendente. Ya habían puesto a mi hermana en contacto con un abogado, y estaban en proceso de presentar una demanda contra Josh por el estrés emocional que le había causado, y también iban a separarse pronto. Realmente no necesitaba mi ayuda, pero cuando les pregunté a mis padres por qué seguía enviándome mensajes y llamándome si ni siquiera necesitaba mi consejo legal, me dijeron que ella solo quería que yo reconociera que me había equivocado. Básicamente, estaba haciendo todo este drama porque quería una disculpa de mi parte, y no había manera de que la consiguiera. El punto es que realmente no lo siento porque ella misma se metió en problemas. Yo no tuve nada que ver con nada de eso, y que ella espere que me disculpe y luego comience a llorar cuando no lo hago, es simplemente un sentido de derecho llevado al extremo, y simplemente no lo iba a permitir. Traté de explicarles a mis padres que estaba ocupada con los preparativos de mi boda. Por supuesto que Josh y Michelle no iban a ser mi única preocupación, especialmente cuando ni siquiera pensaba que hubiera algo entre ellos, y estaba tan cansada de repetir lo mismo una y otra vez que terminé alzando la voz. Mis padres también parecían bastante agotados, y me dijeron que realmente no querían involucrarse, porque hasta ahora siempre habíamos podido manejar nuestras diferencias como adultas y esperaban que hiciéramos lo mismo ahora. Pero querían decirme que Michelle estaba simplemente decepcionada de que yo no hubiera cuidado de ella porque, como su hermana mayor, ella siempre había creído que yo la sacaría de cualquier problema. Pero ahora sentía que yo solo estaba interesada en hacerla quedar como una niña irresponsable, y ella ya se sentía tonta y sin valor después de todo lo ocurrido. Mi reacción solo lo había empeorado. Por eso esperaba una disculpa de mi parte, y mis padres estaban de su lado en esto, pensando que yo había sido muy dura con ella dadas las circunstancias que estaba enfrentando. Esperaban que yo fuera más comprensiva y le diera un respiro después de todo lo que estaba pasando, pero en cambio había comenzado a culpar a la víctima y realmente no creían que fuera algo apropiado. Luego me reclamaron por gritarles por algo que ni siquiera era su culpa, y me dijeron que si ese era el tono que iba a usar con ellos, preferirían que me fuera porque no querían dramas innecesarios. Fue realmente frustrante lidiar con la situación en ese momento porque sentía que simplemente se negaban a ver mi punto de vista y estaban empeñados en hacerme parecer la mala, aunque no había hecho nada para merecerlo. Pero no quería perder más los estribos y darles más razones para hacerme la villana, así que traté de no decir nada más y simplemente me fui. Después de volver a casa, lo discutí todo con mi esposo y afortunadamente al menos él está de mi lado. Obviamente no estoy muy feliz con cómo ha resultado la situación con mi familia, y siento que me están arrinconando, pero aún no creo estar equivocada. Estoy realmente exhausta para ser honesta, y quiero que las cosas vuelvan a ser como eran antes de todo esto. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última visita a casa de mis padres, y después de esa visita, mi hermana no hizo ningún intento de contactarme. Hubo un silencio total por parte de Michelle y mis padres tampoco trataron de comunicarse conmigo. Me sentí un poco molesta por eso, pero realmente no había mucho que pudiera hacer y en un par de días me iría de luna de miel de todos modos, así que decidí superar ese episodio y concentrarme en el futuro porque sabía que no iba a salir nada bueno de pensar en lo que ya había sucedido. Sabía que no había hecho nada malo y me mantendría firme en eso, y mi esposo estaba de mi lado, así que eso era todo lo que realmente necesitaba. Pero hoy, cuando volví a casa, mi esposo ya estaba allí y, para mi sorpresa, mis padres y Michelle también me estaban esperando en la sala de estar. Cuando entré a la casa, Michelle literalmente se lanzó sobre mí, me abrazó y no me soltó durante casi 2 minutos. Estaba realmente impactada pero eventualmente le devolví el abrazo y terminé llorando porque, independientemente de todo lo que pasó, ella seguía siendo mi hermana. Seguía siendo la niña pequeña que me admiraba desde que era pequeña, y aunque esta probablemente fue la peor pelea que hemos tenido en años, ¿para qué están las familias si no es para ayudarte a superar tus momentos más difíciles? Después del abrazo, inmediatamente comenzó a disculparse profusamente conmigo y me dijo que le había tomado mucho tiempo dejar su ego a un lado y aceptar que ella había metido la pata y nada de esto era realmente mi culpa. Me explicó que solo estaba buscando a alguien a quien culpar porque no podía aceptar que había sido tan ingenua. Después de darse cuenta de esto, no perdió tiempo en venir a buscarme, e incluso había convencido a nuestros padres de que se habían equivocado al ponerse de su lado. Se dio cuenta de que como yo era la hermana mayor, siempre me habían tratado como más madura y por eso me habían obligado a crecer y siempre perdonar a todos, pero esta vez que había decidido poner un límite, les tocaba a ellos reconciliarse conmigo y no dejar que esta relación se perdiera. Después de eso, terminamos teniendo una conversación muy larga sobre todo lo que había sucedido en las últimas 2 semanas. Mis padres reconocieron que, como Michelle era más joven, siempre se salía con la suya en muchas cosas,
y ni siquiera se habían dado cuenta hasta que ella misma lo mencionó. Mis padres también me pidieron disculpas por tratar de hacerme parecer la mala, y admitieron que habían estado equivocados todo el tiempo, prometiendo que intentarían ser mejores ahora. También parecían estar muy emocionales, y estoy segura de que estas 2 semanas sin contacto con mi familia deben haber sido difíciles para ellos también. Todos parecen estar realmente arrepentidos por todo lo sucedido, y aunque no puedo decir que ya los he perdonado completamente y dejado todo en el pasado, me gustaría hacerlo. Después de todo, creo que las familias deben permanecer unidas, y quiero darles una segunda oportunidad. Si eso será una buena o mala decisión, lo descubriremos más adelante, pero hasta entonces quiero intentarlo. Michelle está avanzando con su divorcio y le está yendo bien. Decidió abandonar la idea de demandar a Josh por daños porque iba a ser muy difícil de probar, y no quería invertir tanto tiempo en eso. También reconoció que había sido imprudente, y que esto fue realmente su culpa por ser tan descuidada toda su vida, pero ahora que había tenido que enfrentar consecuencias tan serias, probablemente lo pensaría 2 veces y se volvería más responsable en lugar de seguir siendo la chica impulsiva de la familia. Me alegro de que haya llegado a esa conclusión, ya era hora. Nos quedamos todos juntos un rato antes de que tuvieran que irse y, sorprendentemente, como me voy de luna de miel en un par de días, me dijeron que los 3 habían juntado dinero y querían financiar el viaje. Al principio estaba un poco escéptica, pero me dijeron que realmente querían compensarme y después de algo de convencimiento, transfirieron el dinero a mi cuenta. Fue un gesto realmente dulce y lo tendré en mente mientras mi esposo y yo viajamos. Por ahora solo estamos esperando con ansias la luna de miel, y espero que todo vaya bien con mi familia, y que la segunda oportunidad que les he dado no sea algo de lo que termine arrepintiéndome. Tengo los dedos cruzados.